¿Cómo podía entrar en la tienda y actuar como si nada? E incluso pasar por delante de mi padre e ir a hablar con Debra. Para Warner, aquello fue el colmo. Mi padre pensaba divorciarse y Debra lo sabía. Lo sé porque él me lo dijo. Debbie no solo le había destrozado el corazón a Warner, sino que también le estaba destrozando la cuenta bancaria. Me pidió varias veces que volviera, porque el negocio iba mal, para que le ayudara a reflotarlo. Y volví, supongo que porque él era el padre de mis hijas y me daba cuenta de que quería ayudarle. Vasiliki descubrió que el negocio que ella había ayudado a construir se estaba desmoronando. Warner no era el millonario que la gente describía. El Rolls Royce no era suyo, no tenía dinero. En enero de 1982, el viaje gratuito de Debbie estaba llegando al final del trayecto, y ella lo sabía. Salió de la casa de Warner y se fue a vivir con John Corbick en la casa de su familia. Continuaban con sus relaciones y lo pasaban en grande juntos. Salían de copas, iban a locales nocturnos, vivían a lo grande. Cuando Debbie se había ido, Warner llamó a su agente de seguros, Harvey Lactan, para hablarle de una nueva póliza con sus hijas, no su esposa, como beneficiarias. Con la nueva póliza se cobraría el doble si Warner moría por causas no naturales. Casi $1 millón. Una póliza de $500.000 y doble indemnización, o sea, $1 millón para sus hijas. Un par de meses después, Debbie se esforzó por volver a congraciarse con Warner. La pareja acordó hablar de las condiciones del divorcio, y Debbie empezó a pasar más tiempo en casa de Warner. Pero Debbie tramaba algo. A principios de junio de 1982, al volver a casa, Warner sorprendió a Debbie hablando por teléfono con Corbick. Me dijo que había oído a su mujer conspirar con su novio para matarle. Pero a pesar de la amenaza, Warner tenía su propio plan. Yo creo que Warner sí se lo tomó en serio, pero tratándose de una persona que había salido adelante gracias a sus propios esfuerzos, consideraba que aquel era su problema y él tenía que resolverlo. Días después llegó la nueva póliza de vida de Warner, pero algo estaba mal. Debbie figuraba como única beneficiaria. El agente de Warner, Harvey Lactan, dijo que subsanaría el error en los días siguientes. Pero el 8 de junio de 1982, la póliza aún no había sido rectificada. Ese día, en la tienda, Warner dijo a Vasiliki que se iba a casa para ultimar los planes de divorcio con Debbie. Warner volvió del trabajo. Llegó a casa poco antes de las 8. Debbie llegó poco después. Él se disponía a darse una ducha. Estaba arriba en su dormitorio de la primera planta. Debbie habló de trivialidades con él y después salió. Esa misma noche, Vasiliki y Eva fueron a una pizzería local y se sorprendieron al ver que Debbie las estaba esperando. Cuando llegamos a la pizzería estaba allí. Yo le dije, vaya, ¿qué haces aquí? Debbie ya estaba allí. Le dijimos, ¿dónde está papá? Se suponía que tendrías que estar hablando con él. Y ella contestó, le he dejado en casa, iba a meterse en la ducha, ya me reuniré con él más tarde. Pero Debbie no llegó a marcharse para reunirse con Warner, y Warner no llegó a ponerse en contacto con Debbie. En cambio, Debbie invitó a Vasiliki y a Eva a ir a bailar. Yo no le gustaba. Y la idea de estar juntos aquella noche me pareció muy extraña. Y eso fue lo que le dije a mi hija. Aquí está pasando algo muy extraño. Ya lo creo que era extraño. ¿Por qué querría la nueva esposa ir de fiesta con la exesposa y una niña de 14 años? ¿Qué estaría tramando Debbie? Y acabamos yendo a varios restaurantes en los que servían alcohol y donde se podía bailar. Y fuimos allí, y Debbie acabó quedándose con nosotras. Y estuvimos allí hasta muy tarde, creo que hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Vasiliki regresó a la tienda de música de Warner, donde se había alojado últimamente. Y a las 4:30 de la madrugada, Debbie y Eva llegaron a la casa de Northbrook. Suben por las escaleras hasta el dormitorio y se encuentran a Warner con el cuerpo acribillado de balas. Eva se quedó aturdida, llorando, gritando.
Pero sería en la reacción de Debbie en la que se centrarían los investigadores. Debbie no parecía trastornada. Se subió al coche y condujo después de haber encontrado a su marido asesinado. Parecía casi como si hubiera ensayado, sabiendo exactamente qué hacer y a dónde ir. La policía no encontró signo alguno de allanamiento. Partiendo de los casquillos, los expertos en balística consiguen determinar que el arma homicida era una ametralladora Mac-10. Aparte de eso, los investigadores tienen poco en qué basarse. Pero pronto empiezan a descubrir un móvil. Comienzan a investigar a Debbie, descubren la existencia de John Corbick, se enteran de que mantenían una relación. La policía cree que acaban de encontrar a sus principales sospechosos, pero también se dan contra una pared de ladrillo. Todos los individuos se consideraron de inmediato sospechosos. Y con eso me refiero a dos, Debra y John Corbick. Ambos tenían coartadas para esa noche, y esas coartadas fueron exploradas enseguida. Deborah estuvo efectivamente por ahí de copas con una de las hijas de Warner Harman, y cuando la llevó a casa, encontraron a su padre muerto en el suelo. John Corbick también tiene una coartada. Sus amigos dicen a los investigadores que pasó toda la velada con ellos. La policía de Northbrook no tiene mucho con lo que trabajar. Habría estado bien tener un arma con huellas dactilares, testigos, un miembro de la conspiración que hablase. Esas son las cosas que buscamos y que no teníamos. Teníamos postas, teníamos casquillos. Por lo que si se encontraba un arma, era posible que pudiéramos relacionarlos con esa arma. Pero los días pasaron a ser semanas sin novedades en el caso. Estaba tan claro para mí y para mi familia y para los amigos de mi padre. Estaba tan claro para todo el mundo que ella estaba detrás de todo aquello. ¿Por qué tardaban tanto? Todo tenía sentido, todo encajaba, porque ¿a qué venía que Debbie se hubiera presentado en el sitio en el que mi madre y yo íbamos a cenar? Y después, ¿por qué salimos por ahí? ¿Por qué volvimos a casa? Estaba todo tan planeado. Aunque los indicios circunstanciales apuntan hacia Debbie y John, no existen pruebas. La jefatura de policía de Northbrook no podía unir las piezas para saber quién había apretado el gatillo. Había un posible móvil, pero eso era prácticamente todo. Existía frustración entre los agentes que trabajaban en el caso y entre los inspectores que participaban en el caso. Querían resolverlo. A pesar de sus mejores intenciones, la investigación estaba tan fría como el invierno de Chicago. Parecía que nunca se iba a hacer justicia, pero un policía, en un caso no relacionado con el que nos ocupa, estaba a punto de tropezarse con una sorprendente pista. En 1983, un año después del asesinato de Warner Harman, los investigadores no están más cerca de resolver el caso. Entretanto, los principales sospechosos, Debbie Harman y John Corbick, han roto, y Debbie todavía espera el pago de $1 millón de la póliza de vida de Warner. Pero hay una pega. Hasta que el caso se resuelva, la compañía aseguradora no pagará la totalidad. A cambio, ofrecen a Debbie un trato. Y llegaron a lo que en el gobierno solemos llamar oferta y compromiso. Te ofrecemos $450.000 ahora o litigaremos. Debbie acepta la oferta, lo que hace a los investigadores sospechar aún más. En cuanto a las hijas de Warner, no ven un céntimo. Se quedó con todo y no volvimos a tener noticias suyas. No pudimos quedarnos con nada de la casa de mi padre, nada. No teníamos fotos, ningún recuerdo suyo, es decir, absolutamente nada, ni una sola cosa. Menuda bofetada en plena cara. La intrigante esposa está en la calle con casi $500 000 y las hijas quedan totalmente al margen. La investigación del asesinato de Warner Harman parece destinada a quedarse sin resolver. Hasta que un agente de la Policía Estatal de Illinois, que trabaja en un caso inconexo, descubre una prometedora pista nueva. En 1984, Dave Ham sigue el rastro de un ladrón de coches llamado Ken Kinnell y recibe el soplo de que Kinnell tiene su base en una casa a las afueras de Chicago.
Y cuando llegamos allí, los carpinteros estaban reconstruyendo un garaje que se había quemado hasta los cimientos. Les dijimos, ¿quién vive aquí? Y nos contestaron, John Corbick vive aquí. El nombre le resulta familiar a la gente. Aunque él no había participado en la investigación del caso Harman, Dave Ham sabía que alguien llamado John Corbick era uno de los principales sospechosos. Para mí tenía mucho sentido que fuera lo que fuese lo que John Corbick estaba implicado, Ken Kinnell también lo estaba. Ham no es el único que va tras Kinnell. Los agentes de la ATF, Jim Delorto y John Mazzola, creen que el ladrón de coches también trafica con armas ilegales. Lanzan una operación encubierta y captan a Kinnell en cinta ofreciéndoles armas y algo adicional para hacer más atractivo el trato. Normalmente no nos interesa comprar coches robados, pero sabemos a quién llamar. Y llamamos a Dave. Y fue por pura casualidad que Jim me llamó un día y me dijo que estaban comprando armas a un sospechoso y que ahora se había ofrecido a venderles un coche robado, y el sospechoso que iba a venderles el coche era Ken Kinnell. Ham escucha la grabación de la ATF de su conversación con Kinnell y destaca un detalle. Nos estaba contando historias de cómo había estado disparando una de sus armas de fuego en su sótano. Se trataba de una Mac-10 que había convertido en totalmente automática. Perdió el control de la Mac-10, que se le levantó e incrustó varios disparos en el techo. Acto seguido empezaron a llover detalles del asesinato de Harman. Werner Harman había sido asesinado con ese tipo de arma, y allí estaba Kinnell hablando de la misma arma, que además era poco habitual. No se ven muchas de esas armas por ahí. Gracias a la increíble memoria de Ham, se vincula ya a Ken Kinnell con John Corbick y con la potencial arma homicida. 3 años después del asesinato de Harman, el caso empieza a calentarse de nuevo. A partir de ese momento, John Delorto y yo empezamos a juntar nuestras notas, y fue entonces cuando empezamos a darnos cuenta de que allí había mucho más que coches robados. Ham arresta a Kinnell por los cargos de tráfico de armas y robo de coches. Pero lo que Ham desea en realidad es más información sobre el asesinato de Harman. Durante todo el trayecto hacia la cárcel no paró de hablar de lo que podía hacer y de cómo podía organizar que compráramos ese camión robado o ese coche robado. Él quería hacer algo para ayudar con el tema de las armas y los coches. Nos dijo, ¿puedo redimirme trabajando? Y al final le dije, ¿sabes, Kenny? No es eso exactamente lo que tengo pensado. Entonces dijo, ¿qué es lo que quiere? Y le dije, cuéntame cómo murió Werner Harman. Y se quedó con la boca abierta, estaba en completo estado de shock. Kinnell dijo, ¿cómo me han metido a mí en eso? Pero hasta su pregunta reconocía en cierto modo su implicación. Los investigadores obtienen una orden de registro para la casa de Kinnell. En el sótano encuentran exactamente lo que buscan: las balas de Mac-10 que Kinnell dijo haber disparado al techo. Y encontramos un cierto número de balas que coincidían concluyentemente con el arma homicida que había matado a Werner Harman. Sabíamos que íbamos por el buen camino. Entre la espada y la pared, Kinnell accede a colaborar con los investigadores, pero solo hasta cierto punto. Queríamos saber naturalmente quién había apretado el gatillo, pero se mostraba vago con respecto a quién exactamente cometió el crimen. Ham y Delorto tienen la teoría de que el amante de Debbie, John Corbick, fue quien disparó y que Kinnell le ayudó y escondió el arma homicida. Si Ken Kinnell quería salvarse, tenía que ayudar a demostrarlo. Los investigadores piden a Kinnell que lleve encima un micrófono y que se reúna con Debbie en su casa, con la esperanza de que ella confiese. Pero pronto resulta evidente que Kinnell trabaja